De acuerdo a un estudio del Instituto Nacional de Psiquiatría, el 52.1% del personal médico que atiende COVID manifestó insomnio, 33.7% depresión y 37.5% estrés postraumático. ¿Se ha puesto suficiente atención en este tema? ¿La ciudadanía ha actuado con responsabilidad y apoyo hacia el personal sanitario? Acompáñanos por ADN 40 a conversar del tema con el doctor en neurociencias Víctor Manuel Rodríguez, catedrático de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor Víctor Manuel Rodríguez, bienvenido. Muchas gracias por estar en Ruta ADN 40. Y recuerdo que al principio de la pandemia usted puso el acento en el tema de la presión a la que estaba siendo sometido todo el personal sanitario, enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, etcétera. Y bueno, le pregunto cuál es el estatus al día de hoy. Bueno, en términos generales, podemos decir que toda la labor del personal médico, y no solamente médicos, sino enfermeras y personal de apoyo, normalmente se ve sometido a mucha presión, ¿verdad? Digamos, eso es una característica base de esta profesión, y en situaciones especiales y alarmantes como lo de la pandemia, pues la presión empieza a aumentar, y empieza a aumentar en diferentes aspectos. Por ejemplo, en el primer aspecto, indudablemente, la carga de trabajo, el estrés generado por esa carga de trabajo, la falta de espacios de reposo, la falta de tiempo para poder tener recuperación de este desgaste, pero empieza a surgir, y eso es lo que estuvimos hablando con respecto desde el inicio de la pandemia, empieza a surgir el aspecto emocional. El aspecto emocional no solamente es tratar de cumplir con lo necesario, sino vienen dos aspectos asociados. El primer aspecto sería el estrés provocado por el riesgo de contagio, ¿verdad? El hecho de que el personal de salud esté en contacto íntimo con los pacientes que enfermos, pues agregan una capa de estrés, vamos a ponerlo en esas palabras, en donde el propio médico o la propia enfermera tiene el riesgo potencial de enfermarse. Al día de hoy, gracias a la vacunación, ese riesgo podemos decir que se ha disminuido ligeramente. Ojo, no quiere decir que no se puedan infectar, claro que sí se pueden infectar, pero estamos disminuyendo al menos la probabilidad de que si se infecta una persona y enferma, pueda tener una complicación importante. Bueno, ese sería un punto de estrés. Y el segundo punto de estrés, el factor emocional también muy importante, que fue más evidente al inicio de la pandemia, pero que no ha desaparecido, es lo que se refiere a ver a los pacientes. Al inicio, cuando no teníamos vacuna, un aspecto muy lamentable era ver cómo complicaban los pacientes, cómo había una serie de situaciones que los llevaban a estados de gravedad en las terapias intensivas y que en muchas ocasiones no lograba sobrevivir el paciente. Esto va a tener una redundancia en el ánimo, por ejemplo, en la efectividad de lo que el médico o la enfermera están haciendo, porque empiezan a cuestionarse de manera importante de hasta qué punto yo estoy logrando resolver este problema, hasta qué punto puedo ayudar a mis pacientes. Hoy día tenemos menos complicaciones, pero existe esta parte. Entonces, si tomamos en cuenta que un sector del personal de salud está 24 horas o al menos 8 horas diarias, dependiendo del tipo de personal, 8 horas diarias en contacto con estos pacientes y lo multiplicamos por un número de semanas importantes, empieza a crear lo que conocemos como burnout, ¿verdad? O desgaste laboral, en donde sí empieza a caer el ánimo, empieza a caer, se empieza a cuestionar el propio sujeto de qué estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, y el estrés es bastante sostenido, que puede llevar a situaciones importantes que se han documentado desde el inicio de la pandemia como adicciones, ¿verdad?
Sí, sí, hay un estudio reciente del Instituto Nacional de Psiquiatría donde habla de determinados porcentajes, más del 50% han tenido el personal sanitario en general, que incluye a, pues, médicos, enfermeras, camilleros propios, desde luego toda la gente que está involucrada, que el 52% padece insomnio, otro tanto, 37.5 estrés postraumático y 33.7 depresión. O sea, ya pues, se acumuló todo este problema emocional de salud mental entre el personal sanitario. Y bueno, también hay una cultura, bien lo decía usted al principio, están acostumbrados a largas jornadas, en fin, incluso a convivir con temas de muerte, pero pues nunca les había tocado una pandemia. ¿Tendrá que cambiar esta cultura incluso desde la academia? Porque es una cultura de me quedo callado y callada y estoy resistiendo. ¿Se hará algo para transformar esa cultura en el personal sanitario? Sí, esto es bien importante porque en términos generales, vamos a ponerlo así, desde la base, es decir, desde los estudiantes de medicina, está documentado desde hace muchísimos años, estoy hablando de décadas, que por ejemplo un estudiante que está preparándose para ser médico general, perdón, para ser médico general, a lo largo de sus estudios, a lo largo de esos 6 años de estudios, empieza a incrementar sus niveles de estrés. También está documentado que en los especialistas, en los que se están en formación, en los médicos residentes, ese grado de estrés empieza a incrementarse. Y ahora lo que estábamos viendo es que en el aspecto laboral también se incrementó. Ahora, aquí hay una cadena que esto no sorprendió, o sea, esto no fue una sorpresa porque ya se tenía ese antecedente. Lo que se conoce con mucho detalle es que un nivel de estrés alto, de manera expuesto un sujeto a ese nivel de estrés de manera crónica, ¿qué es lo que va a pasar con él? Empieza a tener riesgo de depresión, es decir, el estrés crónico. ¿Y a qué me estoy refiriendo con estrés crónico? Estas situaciones en las que se ve una presión externa o interna del sujeto de manera continua, de manera diaria, a lo largo de meses o años, puede derivar en depresión. Entonces, esa es la forma en cómo se puede, una de las maneras en las que se gesta esta enfermedad. Ahora entonces, por eso digo que no nos sorprendió, porque si nuestro personal de salud aumentó su nivel de estrés de manera crónica, pues teníamos que tener un nivel mayor de depresión. Pero aquí tenemos que considerar otro caso. Si estoy diciendo que el personal de salud, desde los estudiantes, desde los médicos residentes, tiene niveles altos de este estrés y de depresión, entonces se vio más alto el nivel en el que se empezó a manifestar esto. Y sí, y una situación importante, perdón, el estrés postraumático ya no corresponde simplemente a esta depresión o al estrés, sería la forma en cómo está viviendo cada uno de los médicos o del personal de salud esta pandemia, la experiencia individual que está teniendo y las consecuencias que le puede dejar a largo plazo. Esta es una enfermedad o es una alteración del estrés postraumático que deriva de una exposición a factores emocionales o físicos muy intensos que pueden trastocar la salud mental. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Pues indudablemente lo que se tiene que hacer es evitar el estrés. Y de ahí la complicación. O sea, es que de ahí la complicación. Por ejemplo, en estudiantes de medicina, que insisto, ha sido una situación conocida por décadas, pues una de las formas de evitar el estrés sería hacer las carreras más largas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la cantidad de tiempo en la que ellos tienen que formarse es corta con respecto al conocimiento que requieren. Lo mismo con los médicos residentes. Entonces, si quisiéramos encontrar una solución, la única solución sería triplicar o cuatriplicar el número de miembros del staff de salud. ¿Para qué? Para que tuvieran más descansos y estuvieran menos. Esa sería la única forma de poder evitar estos problemas.
Bueno, pero recordamos que tan no es así que el INSABI tuvo que contratar 10,000 médicos precisamente para atender la pandemia, porque no había médicos suficientes y bueno, siguen trabajando. El tema es que no han parado, que efectivamente no son suficientes y que algunas instituciones como el IMSS, doctor Víctor Manuel Rodríguez, instrumentaron un QR precisamente para monitorear la salud mental de todo el personal sanitario, pero pues ese fue el IMSS y pues dice el IMSS que los están atendiendo, pero no sé si en el resto de las instituciones aún privadas estén dándoles esta atención que requiere el personal sanitario frente a una tercera ola que ahí viene. O sea, no han parado desde marzo del año pasado, Sí, que sí. ya está aquí la tercera ola. No, de hecho, es una situación pues extremadamente compleja porque ya no solamente estamos hablando de la naturaleza de la enfermedad, de la naturaleza del trabajo cotidiano del sector salud, sino ahora estamos hablando de aspectos laborales, ¿verdad? Recordemos que al inicio de la pandemia hubo otro factor que fue determinante para estas situaciones de estrés de nuestro personal de salud, que personal de riesgo, personal que tuviera comorbilidades como diabetes, hipertensión, obesidad o personal mayor de 65 años no laboraba. Entonces eso todavía provocó una reducción más grande del personal de salud. Y sí, hoy día, ¿qué es lo que vemos? Sí hay protocolos que tratan de ayudar a los médicos, pero ante situaciones en donde solamente hay 3 médicos, 4 médicos, y no estoy exagerando, o sea, uno puede pensar que en un hospital hay decenas de médicos atendiendo pacientes con COVID y no es el caso. Tenemos situaciones en donde 3, 4 médicos en un turno son los encargados de ver a un número muy grande de pacientes que son muy complicados. Entonces, sí, es una situación que tendríamos que solventar pues, contratando cientos de médicos más y que ayudáramos a esa carga de trabajo para exponerlos menos. Lo mismo ocurre con el personal de enfermería y de apoyo, o sea que no es exclusivo de los médicos. Y pues sí, o sea, ¿qué va a pasar? Si se identifica que algún médico o alguna enfermera ya está sometido a niveles de estrés muy altos o que está empezando a desarrollar depresión, ok, pues lo indicado es que descanse. Pero entonces ahora tenemos todavía menos personal y que vamos a hacer que el resto de los médicos pues, van a caer indudablemente también en este problema. Entonces va a ser un círculo vicioso. Sí es un problema de difícil solución, ¿verdad? Ya lo creo y seguramente, no seguramente, es un hecho que es a nivel mundial y que los gobiernos deberían replantearse toda esta circunstancia, como usted dice, doctor. Le quería preguntar por último, doctor Víctor Manuel Rodríguez, usted ha hablado mucho de la responsabilidad social. A los médicos ya no les basta con que les aplaudan, los reconozcan, les agradezcan, sino que realmente haya una responsabilidad colectiva, como usted específicamente le llama en esta tercera ola, donde pues también la sociedad, los ciudadanos tenemos que poner de nuestra parte. Sí, esta es una situación que por desgracia no es exclusiva de México, eso tenemos que decirlo, no somos los mexicanos los que no estamos atendiendo adecuadamente. Parece ser que la pandemia vino a poner de manifiesto que es una conducta humana, ¿verdad? Y sí, es indudable. Nosotros, en términos de salud, cualquier problema de salud, pues tenemos varios factores, ¿verdad? Se dice que son factores biopsicosociales, es decir, interviene la biología, interviene la sociedad, ¿verdad? Interviene también factores mentales, psicológicos. Ahora, hablando de la pandemia, nosotros sabemos que es una alteración en la que estamos hablando de un efecto de transmisión de enfermedad. ¿Y cuál es el objetivo? Evitar esa transmisión de la enfermedad. ¿Quién tiene que evitar esa transmisión? Cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo vamos a evitar? Pues lo vamos a evitar con medidas de higiene, lo vamos a evitar cambiando nuestra conducta, lo vamos a evitar vacunándonos para disminuir complicaciones o el grado de contagio. Bueno, ahí es donde entra la responsabilidad social. Cuando yo no quiero atender ninguna de estas normas para evitar la transmisión, yo como individuo estoy dañando a decenas de otras personas. Como hemos visto, doctor Víctor Manuel Rodríguez, le agradezco mucho su participación en Ruta ADN 40. Al contrario, estoy muy agradecido. Muchas gracias. Hasta luego. Y muchas gracias a usted por acompañarnos en una emisión más aquí en Ruta ADN 40. Lo esperamos la próxima semana. Gracias.